Sean todos bienvenidos de nuevo a este curso introductorio sobre química orgánica. En la clase pasada hablamos sobre los alcanos, es decir, lo que consideramos el padre de la química orgánica. Visto como una familia entonces, tenemos aquí la primera generación o los primeros hermanos, es decir, las variantes de los alcanos, los ciclos, los alquenos y los alquinos. Si volvemos a considerar el carbono como un bloque de Lego, estos serían los resultados del que sucedería si estos bloques deciden generar cadenas cerradas o si deciden hacer sus enlaces mucho más fuertes. Para dar los primeros ejemplos tenemos el ciclo decano. El ciclo decano sirve mucho también para contrastar la gran diferencia entre algunos compuestos según su posición o según la cantidad de carbonos que posean, puesto que el ciclo decano se utiliza como un combustible líquido principalmente para la síntesis de compuestos químicos tanto orgánicos como inorgánicos. Pero si le añadimos tan solo dos carbonos más, es decir, obtenemos el ciclo dodecano, obtenemos un compuesto completamente diferente que sirve para realizar ciertos tratamientos en el arte, principalmente en las pinturas, para una mayor conservación, es decir, una especie de barniz. Como ejemplo de los alquenos tenemos el eteno o el etileno, puesto que algunos nombres pueden variar según su uso frecuente. El etileno es simplemente la materia prima o el ingrediente principal para realizar algunos plásticos conformados por el llamado etileno. Y por último tenemos el ejemplo de los alquinos, que sería el etino. ¿Qué sucede con el etino? Que es un compuesto que a pesar de que no varía su posición, porque como solo tiene dos carbonos, el triple enlace no puede estar en una segunda o en una tercera posición, sino que siempre se verá igual, puede funcionar para dos cosas completamente diferentes sin importar que no le cambiemos absolutamente nada. Puesto que el etino por sí solo se utiliza como un combustible para soldaduras de calores extremos, principalmente para soldar los metales de una nave espacial. Se utiliza, en fin, mucho en la ingeniería aeroespacial. Y si lo utilizamos en el ámbito medicinal, en el mundo de la medicina, el etino se utiliza para realizar medicamentos anticonceptivos. Y sí, no tiene nada que ver uno con la otra. ¿Cómo sucede? La magia de la infinidad de combinaciones en la química orgánica. Si se preguntaban qué era el último ejemplo que estaba abajo, es esto, el benceno. ¿Y qué es? ¿Para qué se utiliza? ¿Por qué se dibuja de dos maneras diferentes? Este es el ejemplo que se utiliza para demostrar que los ciclos no son una variante por sí sola, ni son exclusivas de los alcanos, sino que son una manera de cerrar las cadenas principales de cualquier tipo de familia. En este caso, siendo una cadena cerrada de los alquenos. Entonces, ¿qué es el benceno? Bueno, probablemente a muchos ya les habrá sonado el nombre. Es un combustible que se utiliza normalmente como uso doméstico. Se puede utilizar para cocinar fondue. Se puede utilizar para la cocina pequeña. Es decir, se utiliza mucho como una cocina portátil. También tiene otros diferentes usos, pero en general es un combustible y el uso principal que conocemos la mayoría es una cocina portátil. Se dibuja diferente por el simple hecho de que es una cadena cerrada cuyos enlaces dobles, porque la característica principal de los alquenos es el reforzamiento de los enlaces generando un enlace doble, cubre todos los carbonos. Entonces, como sus enlaces dobles cubren todos los carbonos, para el efecto de su radical se realiza un círculo. Esto con el fin de que sea más visual en diferentes tamaños, puesto que cuando dibujamos radicales tendemos a realizarlos más pequeños que la cadena principal. Y también demuestra que los radicales pueden llegar a cambiar su nombre, puesto que a pesar de que la norma general es simplemente añadir el sufijo extra del il, como el metil, el propil, en el caso del benceno el nombre cambia completamente, pasándose a que su radical se llama fenil, pero sigue siendo más o menos lo mismo, es simplemente una manera de añadir combustible. Vale, entonces, ¿cómo se ven estos cambios que va sufriendo los alcanos a través de los diferentes grupos familiares en la química orgánica?
Primero tenemos los más sencillos y que por cierto comparten fórmula, que son los ciclos y los alquenos. ¿Por qué comparten fórmula? Por la naturaleza de sus enlaces. Como en los ciclos, a pesar de seguir teniendo enlaces simples, está completamente cerrado, por lo que no hay ningún carbono que tenga un único enlace. Entonces esos dos hidrógenos que se le sumaban anteriormente desaparecen, puesto que les estamos quitando un hidrógeno a cada una de las esquinas porque no existen esquinas en este caso. Y en el caso de los etenos es algo similar. A dos carbonos se le están quitando dos hidrógenos porque esos dos carbonos tienen consigo un enlace doble, es decir, que el enlace se fortifica. Y esto cambia muy drásticamente el componente que tenemos. Entonces, nuevamente daré unos ejemplos, dos para cada uno. En el caso de los ciclos, primero tenemos que caracterizar que se nombran con el prefijo ciclo y de resto todas las normas son exactamente iguales. Y en cuanto a los dibujos, siempre se dibujan mediante la metodología de estructura ósea, puesto que esta es la más sencilla de realizar. Sí, se puede realizar mediante sistemas tradicionales o mediante sistemas IUPAC, pero esto es lo que se utiliza comúnmente. Entonces, como dijimos anteriormente, cada vértice de los ciclos representan un carbono, por lo que se podríamos decir que tengamos un carbono aquí, un segundo carbono aquí y el tercer carbono aquí. Entonces, ¿cómo dijimos que se llamaba la cadena principal de 3 carbonos de los alcanos? Utiliza el prefijo prop, entonces sería un propano, pero como es un ciclo, utilizan el prefijo de ciclo, por lo que estaríamos en presencia de un ciclo propano, ¿vale? Esto ya no se utiliza tanto hoy en día, pero alguna vez fue utilizado como un anestésico muy fuerte para realizar cirugías drásticas. Sin embargo, hoy en día se utiliza nada más como base para mejores anestésicos. En el caso contrario de nombrarlos, las reglas son básicamente las mismas. Si tienen radicales, se les coloca según el número que conlleven, pero lo principal es prestar atención a que diga ciclo, porque muchas personas se confunden y realizan la cadena abierta, o en el caso de las cadenas normales, piensan que es un ciclo y lo dibujan como un ciclo. Entonces, es importante prestar atención a que diga ciclo. Entonces, como es pentano, sabemos que es un ciclo de 5 vértices, por lo que quedaríamos con una figura tal que así, que en pocas palabras es un pentágono. El pentágono se utilizaba más que nada para realizar aislantes de calor, lo mencionamos en la clase anterior. Esto se utiliza principalmente en las neveras o en los congeladores para preservar el frío. Sin embargo, funciona en general para realizar espumas aislantes de calor. Ahora pasando a los alquenos, y estaré dando también un ejemplo de cómo se combinan los ciclos con los alquenos. Primero, pasemos por el que ya está dibujado y démosle un nombre. Las reglas también son las mismas. En el caso de que tengan radicales, se siguen ordenando en orden alfabético, se sigue colocando el número en el que el radical permanece. Lo único que cambia son dos cosas. La primera es que ahora utilizan un sufijo nuevo. En vez de utilizar el sufijo ano, utilizan el sufijo eno de alqueno. Por ende, se nombraría tal cual como un alqueno utilizando al final la palabra eno. Tenemos una cadena principal de 3 carbonos, por lo que sabemos que es un prop, ¿correcto? Y como es un alqueno, por el doble enlace, sabemos que es un propeno. ¿Qué sucede en el caso de las cadenas más largas? Aquí podemos decir propeno y listo. Pero en el caso de las cadenas más largas sucede algo interesante. Y es que si a mí me ponen esto, la cadena cambia. Ahora tenemos una cadena de 4 carbonos. Pero no solo eso, el doble enlace está en el centro. Y eso cambia muchísimo. No es lo mismo poner un compuesto con un doble enlace en el centro, que es mucho más estable, y por cierto, tiene algo que se llama isómeros,
que básicamente funciona geométricamente igual, no importa cómo lo dibuje, si el derecho o al revés. Pero no sería lo mismo a que yo tuviese el doble enlace al inicio. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Como es de 4 carbonos, sería un buteno. Un buteno. Pero sucede algo curioso, que como dije, el doble enlace está en el medio. Entonces, como un compuesto cambia drásticamente según la posición de su doble enlace, entonces lo que tenemos que hacer es asignarle el número a ese doble enlace. No importa cómo lo leamos de izquierda a derecha, el primer carbono puede ser tanto este como este, debido a que está en el mero centro. Entonces lo vamos a llamar 2-buteno, porque es importante colocar el número que diferencia esta cadena de un alcano a un alqueno, es decir, dónde se encuentra el doble enlace. Entonces, ¿por qué propeno no tenía su número? Porque en la química el número 1 no se suele colocar, a menos que sea un radical. Y ese es el caso que veremos en este. Para empezar, sabemos que es un ciclohexeno. Entonces, es tan sencillo como que vamos a empezar dibujando la figura geométrica de 6 vértices, un hexágono. Vale. Entonces, ya que tenemos nuestro hexágono, tenemos que ir viendo todo lo demás. Primero, nos dicen que es 1 ciclohexeno. Por ende, ya sabemos que el doble enlace va en el primer carbono. Algo curioso en los dibujos es que cuando no tenemos el dibujo, el primer carbono siempre va a ser el de arriba, o lo que verdaderamente dice la regla es que el primer carbono va a ser el más cercano a algún modificador desde las agujas del reloj, contando desde el 12. ¿A qué me refiero? Que si tuviésemos un radical aquí, este sería el primero. Pero si tuviésemos un radical aquí y aquí no, y el doble enlace no estuviera, entonces este sería nuestro primer carbono. Es decir, cualquier tipo de modificador para la cadena, el carbono que esté más cercano a dicho modificador será el primer carbono, contando desde las agujas del reloj. ¿Vale? Entonces, tenemos un ciclohexano, pero como dice que es ciclohexeno en el 1, sabemos que el doble enlace está aquí, y a su vez tenemos un metil en el carbono 1. Por lo que si lo dibujáramos de manera IUPAC, sabemos que este carbono no tiene hidrógenos, porque ya está usando sus 4 enlaces. ¿Qué más tenemos? Un 4-isopropenil. ¿Qué es eso? Bueno, sabemos que propil, es el radical del propano. Pero como dice propenil, es un radical del propano que posee un doble enlace. Entonces, de normal, como está en el carbono 4, lo que haríamos es esto, CH2, CH, CH. Eso es lo que de normal haríamos si fuera un propenil, pero nos dice isopropenil. Y esto es una regla que es un modificador para los radicales. En este caso, la modificación iso nos indica generalmente un cambio en la forma de los enlaces. En este caso, sería que bajamos normal como si fuese un radical, tenemos la C. Como es propenil, en algún lado tenemos un doble enlace, vamos a colocarlo aquí, ¿correcto? Y el iso, para el caso del radical propil, nos modifica la forma de esta manera. Como pueden ver, sigue siendo un radical de 3 carbonos. Sin embargo, no es una cadena, sino en una forma más geométrica. En modificadores como este hay varios. Está el isobutil, está el terbutil, en fin, una cantidad de normas que lo que hacen es cambiar la distribución de los enlaces. Un isobutil también tendría una forma un poco más triangular, y un terbutil, por ejemplo, le daría una forma un poco más cuadrada. Pero eso simplemente son modificaciones que sí hacen que se cambie el compuesto. Y así nos quedaría nuestro 1-metil, 4-isopropil, un ciclohexeno. Claro, esto suena muy raro
y la figura no nos va a decir nada. Pero cuando llevamos esto al laboratorio, nos damos cuenta que esto se llama limoneno. El limoneno es básicamente la sustancia que se encuentra dentro de todas las conchas o pieles, según el país, de las frutas cítricas. Es decir, el jugo que sale del limón, de la mandarina, de la naranja, de cuando arrancamos su piel y la exprimimos. Para finalizar con el tema de las primeras variantes, tenemos los alquinos, que poseen esta fórmula. Es decir, una variación también de las de los alcanos. Si la de los alcanos le suman dos hidrógenos a los alquenos, como vimos anteriormente, simplemente es el doble de hidrógenos con respecto a los carbonos. En el caso de los alquinos, es la cantidad de hidrógenos con respecto al doble de los carbonos menos dos hidrógenos. Porque las características de los alquinos es que su enlace es el más reforzado de todos, que es un enlace triple. Es decir, hay uno de los carbonos que se le están quitando absolutamente todos sus enlaces y el que posea principalmente el triple enlace se le está quitando por lo menos tres hidrógenos. En este caso, pues las reglas siguen siendo las mismas, los radicales siguen siendo por orden alfabético, los prefijos y sufijos siguen siendo los mismos, lo único que cambia es que suplantamos el sufijo ano o eno por el ino de alquino. Entonces es tan sencillo como que, por ejemplo, el propino ya sabemos que es una cadena de tres carbonos, entonces tenemos 1, 2, 3 carbonos, y como no tiene nombre, asumimos que el triple enlace está en el primer carbono. Como es de 3, la verdad es que da igual en cuál esté. Entonces tenemos 1, 2, 3 enlaces y tenemos un enlace simple por allá. Entonces tenemos C, como son 4 y le quitamos 3, tiene una H. A este le quitamos todos los hidrógenos y este tiene 3 hidrógenos. El propino funciona sobre todo para fundir metal, puesto que esto es un líquido extremadamente inflamable utilizado en los sopletes convencionales. Se utiliza tanto para soldaduras como para fundir metal. Luego tenemos los ciclos. Los ciclos de los alquinos son muy poco comunes, de hecho casi nunca se dan en la naturaleza, la mayoría son hechos en laboratorios. Y se utilizan más que nada para investigación científica o para la producción de diferentes tipos de fármacos. En este caso, tenemos un ciclo de 5 carbonos, por lo que sabemos que es un ciclo PENT. ¿Pero PENT qué? Como tiene un triple enlace aquí, porque recordemos que esta línea principal ya es un enlace y tiene dos agregados, entonces pentil, pentino, ¿vale? Es tan sencillo como eso. Y nuevamente lo vuelvo a decir, es simplemente un compuesto de laboratorio utilizado más que nada para investigación científica y para la producción de ciertos fármacos. ¿Y qué es esto? Esto no es un alquino, es un cicloalqueno, ¿vale? Lo que sucede, o sea, bueno, porque tiene solamente enlaces dobles, ya conocemos esto que es el benceno. Lo que sucede es que comparte fórmula con ellos porque al ser ciclo ya le resta 2 y al ser alqueno le resta otros 2, entonces queda con la misma fórmula de los alquinos. Y esto, bueno, si lo nombráramos, básicamente sería benceno y benceno. Pero ¿cómo sería decir eso? No se dice dúo-benceno. Uno de los bencenos sería la cadena principal y el otro sería un radical. Y como mencionamos hace un tiempo ya, el radical del benceno se llama fenil, por lo que podríamos llamarlo bencenofenil, o bueno, en realidad fenilbenceno. Como mencioné anteriormente, el orden en los ciclos no importa tanto, es aceptado, pero es importante manejar las reglas. Entonces tendríamos un fenilbenceno. ¿Qué es el fenilbenceno? Bueno, en realidad es lo que en Argentina se conoce como nafta, naftalina, y básicamente es la gasolina para carros de bajo octanaje. A esto le podríamos agregar un tercer fenil para que tuviese mucha más potencia, le pudiésemos agregar alcoholes, le pudiésemos agregar más cosas para convertirlo en diésel, pero en fin, esta es la base de los combustibles de automóviles. Claro, ya si le añadimos muchos más anillos de benceno, podríamos incluso llegar a ser jet fuel, que es gasolina para aviones o gasolina para barcos. Una vez terminada la primera generación de variaciones,
Los invito a realizar estas actividades. Nuevamente, les otorgo un dibujo al cual deberán nombrar, un nombre al cual deberán representarle con una imagen y un ejercicio extra con la pregunta ¿se puede comer? ¿Por qué? Hasta ahora todo lo que hemos visto han sido combustibles, han sido líquidos que manejan naves espaciales, incluso han sido sopletes que manejan más de 500 grados centígrados, o más, mucho más quizás. Entonces, ¿por qué debería poderse comer algo? Bueno, recordemos que hablamos que todo lo vital en esta vida está hecho de materia orgánica. Entonces, háganse la pregunta si saben de qué está hecho lo que comemos. De todas maneras, lo hablaremos en la siguiente clase.